Vamos a estudiar ahora óxidos básicos. Bien, vamos a ver cómo está compuesto un óxido básico y cuál es la forma de nombrarlo. En este caso, vamos a recordar que para formar nosotros un óxido básico se tiene que combinar ¿qué cosa? Un elemento metálico más el oxígeno. El resultado de esto me da un óxido básico, o también conocido como óxido metálico, ¿no? Porque es por la combinación del metal. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber cómo nombrar a nuestro óxido formado, en este caso un óxido básico. Hay tres formas de nombrar. Una de ellas viene a ser la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura de Stott y la nomenclatura Jupat. En la nomenclatura clásica vamos a tomar en cuenta la cantidad de estados de oxidación que posea el elemento metálico que estamos combinando. En este caso, si vemos que solamente tiene un estado de oxidación, la terminación en el nombre que le demos será en ico. Este nombre, esta nomenclatura va a terminar en ico. Cuando tengamos dos estados de oxidación, el menor terminará en oso y el mayor terminará en ico. Cuando tengamos 3, el menor tendrá un prefijo hipo y terminará en oso. El intermedio oso, y el mayor termina en ico. Cuando tengamos 4 estados de oxidación, tendrá el menor de todos tendrá un prefijo hipo y termina en oso. El intermedio menor será oso. El intermedio mayor será ico y el mayor de todos va a ser con su prefijo per y termina en ico. Ahí está. Esta es la forma de nombrar en la nomenclatura clásica. Cuando hagamos el ejemplo vamos a ver cómo es que se aplica este tipo de nomenclatura. En la nomenclatura de Stott solamente pondremos la palabra óxido seguida del nombre del elemento. En este caso, el elemento al que estemos dándole el nombre en la nomenclatura Stott, pondremos ahí su nombre del elemento. Y entre paréntesis pondremos en números romanos el estado de oxidación que estamos utilizando. Y en la nomenclatura Jupat vamos a tomar en cuenta la cantidad de oxígenos que queden al final de realizar esta fórmula. Y usando distintos prefijos griegos que nos van a denotar por la cantidad de oxígenos que tengamos. En este caso, si tenemos un solo oxígeno al final de nuestra fórmula, el término que usaremos será monóxido. Si tenemos 2 oxígenos, será dióxido. Si tenemos 3 oxígenos, será trióxido. 4 oxígenos nos da un tetróxido. 5 oxígenos nos da un pentóxido. ¿Ves cómo estamos usando prefijos griegos? 6 oxígenos nos da un hexaóxido. Y 7 oxígenos nos dará un hetóxido. Listo. Ahí tenemos los prefijos griegos que vamos a utilizar al momento de nombrar. Entonces, estas reglas en cada nomenclatura tienen que ser aplicadas al momento que yo desarrolle un ejercicio. Tenemos un elemento metálico llamado níquel, símbolo Ni, y nos vemos aquí que tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Vamos a usar primero más 2, ¿ok? Entonces, vamos a realizar esta fórmula para formar mi óxido básico. Para eso, si yo mezclo níquel más oxígeno, el resultado me dará níquel y oxígeno. Aquí le voy a agregar el estado de oxidación de cada uno de ellos. Vamos a ver, en este caso vamos a usar el más 2 para níquel. Le pongo ahí más 2 en la parte superior. Y el oxígeno sabemos que siempre tendrá menos 2 para poder formar un óxido básico. Vamos a cruzar
estos dos estados de oxidación. Más 2 se va para oxígeno, menos 2 se va para níquel. De manera que cuando bajen, cada uno bajará con signo positivo. En este caso, 2 para níquel y 2 para oxígeno. Podemos ver ahí que ambos tienen mitad. Vamos a sacarle la mitad a cada uno. De manera que al final de todo, níquel me va a quedar un solo átomo y oxígeno también me quedará un solo átomo. Listo. Níquel se quedó con 1 y oxígeno con 1. Ahora vamos a realizar nuestra nomenclatura. Veamos. Para la clásica, tenemos que tener en cuenta la cantidad de estados de oxidación que tiene. Vemos que tiene 2 estados de oxidación. El menor, que es más 2, y el mayor, que es más 3. Cuando tenga 2 y utilicemos el menor, ¿en qué terminará? En oso. De manera que este será un óxido. Como es níquel, ya no va a ser níquel, va a ser niqueloso. Un óxido niqueloso. Respetamos la regla que el menor termina en oso. Eso es para la nomenclatura clásica. Nos vamos a la nomenclatura en Stott, que es un poco más sencillo. Simplemente nos dice que ponemos la palabra óxido seguida del nombre del elemento. ¿Qué elemento es? Níquel. Óxido de níquel. Y entre paréntesis vamos a poner el estado de oxidación en números romanos. Profesor, hemos usado el estado de oxidación 2. De manera que voy a poner aquí 2 en números romanos. Perfecto. Vamos a la UPAT. En la UPAT, como nos dice la regla, tenemos que fijarnos cuántos oxígenos quedaron al final. Podemos observar que después de realizar nuestra fórmula solamente nos quedó un solo oxígeno. Un solo oxígeno me indica que es un monóxido. Pero monóxido ¿de qué elemento? ¿De qué elemento estamos hablando? De níquel. Ahí está. Monóxido de níquel. Listo. ¿Podemos hacer lo mismo para el estado de oxidación más 3? Efectivamente. Vamos a utilizar de nuevo. Tenemos que formar una nueva fórmula. Ni más oxígeno me da ni oxígeno. Ahora vamos a usar otro estado de oxidación, que es el más 3. Para ni le voy a poner más 3 y para oxígeno seguirá siendo menos 2. De manera que vamos a cruzar estos dos. 3 se va para oxígeno y 2 se va para níquel. Níquel se quedó con 2 y oxígeno se quedó con 3. Listo. Vamos a realizar nuestra nomenclatura. A ver, para la clásica, como tenemos 2 estados de oxidación, estamos usando ahora el mayor. ¿El mayor en qué termina? Termina en ico. Por lo tanto, este será un óxido niquélico. Óxido niquélico. Para el Stott sabemos que ponemos la palabra óxido seguida del nombre del elemento. Óxido de níquel. Y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación que estamos usando. En este caso estamos usando el más 3. Voy a ponerle simplemente 3 en números romanos. Listo. Y vamos ahora a la UPAT. Para la UPAT sabemos que tengo que fijarme en la cantidad de oxígenos que quedaron al final. Vemos aquí que quedaron 3 oxígenos. 3 oxígenos me daría, ¿qué cosa? Un trióxido. Ahora, podemos observar que también nos quedaron más de un níquel. Aquí nos quedó uno, solamente le pusimos níquel. Pero aquí podemos observar que nos quedan 2 níquel. En este caso vamos a usar el prefijo griego también para la cantidad de níquel que tenemos en nuestra fórmula. Tenemos 2 níquel, 2 es di. En este caso trióxido de diníquel. Listo. Ahí hemos podido observar un ejemplo clásico de óxidos básicos, ¿no? Tomando en cuenta la nomenclatura que se realiza en cada uno de esos casos. Muy bien.